Simplemente está manifestando un emocionalismo y un sentimentalismo, pero realmente no lo ama porque no ha entendido que los niños necesitan pao, pao, pao de vez en cuando. Y nosotros necesitamos entender eso, que la voluntad está aferrada a los niños y ellos se aferran a hacer lo que ellos quieran y se tiran al suelo y poco a poco van creciendo con esa voluntad férrea donde demandan derechos, y cuando llegan a la juventud son los futuros delincuentes juveniles. Así que es importante entender esto. Entonces nosotros que ya hemos crecido, que ya pasamos 20, 30, 40 años de edad, que ya somos gente adulta, tenemos que entender que al venir al cristianismo, nuestro Padre Celestial nos tiene que pao, 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 también de vez en cuando, nos tiene que corregir. Cuando nosotros venimos a este contexto histórico, Israel se encontraba amenazada por los asirios. Eran tiempos de aflicción, eran tiempos de incertidumbre, eran tiempos de depresión. Y Dios en este pasaje, en medio de la opresión en la que ellos estaban viviendo, les asegura que Él los está vigilando, que Él los está cuidando, como le dijo Cristo en Apocalipsis a las 7 iglesias: yo conozco tus obras. A cada una de las iglesias comienza Cristo diciéndoles: yo conozco tus obras. En otras palabras, Juan, yo conozco hoy a qué horas te levantaste, qué pensaste, qué desayunaste, qué hiciste de las 10 a las 12, a qué personas miraste, qué libros leíste, qué revistas hojeaste, qué programas de televisión viste. Dios nos recuerda: yo conozco lo que están haciendo cada uno de ustedes, y de acuerdo a lo que ustedes hagan, ustedes recibirán. Así que no podemos burlarnos de Dios. Si nosotros estamos viviendo la mayor parte de la vida con nuestros pensamientos enfocados en Dios, pensando en cosas espirituales, amando a la gente, no transando a la gente, no engañando a la gente, viviendo para las ovejas, abrazando a la gente, etcétera, etcétera, Dios nos recompensa. Porque es un Dios que nos dice en el Apocalipsis que antes de que Él venga, lo enfatiza: he aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo. Si tú mueres hoy en la noche, perdiste todas las oportunidades que tenías para que en la otra vida, la posición que te ocupes y que yo ocupe de autoridad estará relacionada en la medida en la que amamos. En la medida en la que amamos como amó Cristo a su iglesia. Veamos en primer lugar en los 2 versículos del capítulo 26, la introducción, de qué manera Dios comienza revelándoles a este pueblo suyo, Israel, que se volvió en su contra al final, que Él era el que les ofrecía una seguridad, una fortaleza para poder librarlos de cualquier problema que tuvieran. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Desde luego que es profético y está hablando cuando los judíos ya estén en el milenio. Fuerte ciudad tenemos, aquí está hablando ya de la nueva Jerusalén. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abra las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. La palabra salvación en el versículo 1 es interesante porque es la palabra hebrea Yeshua. Y la palabra Yeshua no solamente significa salvación o salvar de los pecados, también significa liberación, protección y cuidado de la opresión del mundo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que estamos en un mundo que cada día nos oprime más. Y cada vez sentimos el estrés. Es solamente necesario que vayas al periférico para que te sientas ya así. Te gritan, se te echan encima, te recuerdan el 10 de mayo, te insultan y llegas a tu trabajo y envidias y política y el smog y los crímenes y la violencia y la inseguridad, y nos sentimos como que el mundo, ¿verdad?, nos está arrinconando. Bueno, la gente del mundo por eso recurre, para librarse de esta opresión y mantenerse ecuánimes, pues al alcohol, un pericazo, bachichazo de mota de la Golden de Acapulco, un tequila, adictos a la pornografía. De alguna manera quieren anestesiarse para no enfrentar la realidad
en sus 5 sentidos. Pero nosotros no recurrimos a esas drogas y a esos anestésicos para poder mitigar el dolor, la opresión que sentimos, la aflicción que sentimos, sino que tenemos que saber que torre fuerte es el Señor. A Él correrá el justo y el justo será levantado. Proverbios capítulo 18. Entonces nosotros corremos a Dios y Dios es como una fortaleza, como un castillo, donde si acudimos a Él, hagan de cuenta que aquí está la fortaleza y vienen persiguiéndonos y oprimiéndonos. Entonces corremos hacia Dios, no corremos hacia el pecado ni hacia las drogas, corremos hacia Dios, que es nuestra salvación, y Él nos toma y dice: a Él corre el justo y será, o sea, nos hace así y le hacemos a la gente, a todos los que nos perseguían, hagan de cuenta que nos elevamos y nos sube a 10 kilómetros de distancia y se hacen chiquitititos todos nuestros problemas y vemos al mundo como hormigas, porque estamos mucho, mucho más elevados que ellos, cerca del Altísimo, que nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Entonces, esto es lo que Dios estaba tratando de decirles a los judíos proféticamente, y lo podemos nosotros aplicar desde luego espiritualmente. También tiene una aplicación, como vimos en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. En el Salmo 91, David también encontró en Dios una puerta, una salvación, un castillo, una fortaleza a donde recurrir. Y dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, el que vive cerca de Dios, el que está cerca del Altísimo, el que se levanta en la mañana y pasa tiempo con Dios, pasa tiempo en oración, pasa tiempo en la Biblia, ese será protegido, ese será guardado del mal. Dice Dios, dice David: diré a Jehová, versículo 2, esperanza mío. ¿Y cómo le llama Dios? ¿Cómo le llama David a Dios? Castillo mío. Ahí está otra vez. Se imaginaba como un castillo, como una fortaleza. ¿Por qué? Porque era el símbolo en la antigüedad de la protección. Detrás de los castillos y de las fortalezas nadie te podía alcanzar. Y Dios es nuestro escudo, nuestro castillo, nuestra fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Regresamos a Isaías 26 y vemos a continuación que es importante notar un detalle esencial en el versículo 2. Isaías 26, versículo 2. Abran las puertas. O sea, ¿cuántos corren a Dios y de repente se encuentran con la puerta cerrada? No, yo corrí a Dios y no me oyó. Yo siento que es como el bronce, que se rebotan mis oraciones y ya Dios no me oye. ¿Cuántos? No quiero que levanten la mano. Se sienten así y hay algo que de repente cuando tú buscas a Dios parece como que no haces contacto con Dios. Y este versículo nos lo revela. Abran las puertas y entrará. ¿Quiénes? Hay 2 características que se requieren para que podamos encontrar refugio en Dios: ser justos y al mismo tiempo ser amantes de la verdad. Tenemos que amar la verdad con todo nuestro corazón. Y es interesante que en Efesios 6:14 en el Nuevo Testamento, la justicia y la verdad forman partes de la armadura de Dios. Así que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. Dice Efesios 6:14: estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cuando tú hablas a tus hijos, cuando tú hablas con tu esposo, con tu esposa, cuando tú hablas con los hermanos, ¿les dices la verdad siempre? Cuando hablas con tus empleados, cuando hablas con tu contador, cuando hablas con la gente del gobierno, ¿les dices la verdad? La verdad es una coraza en la armadura de Efesios 6 que nos protege. Y en cuanto nosotros comenzamos a vivir una mentira, y nuestra vida es una mentira, mentiras que amas a tu esposa, porque si la amaras no le echarías los perros a las demás muchachas. Mentiras que amas a tu esposo, porque si no, no te andrías fijando en otros hombres. O sea, comenzamos a vivir una mentira.
Y comenzamos a ser deshonestos con nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Se comienza a abrir un hueco en la armadura. Porque para ser protegidos totalmente de los dardos de fuego del maligno, necesitamos tener la armadura cerrada. Y la mentira nos abre la puerta para que el enemigo nos pueda atacar. Y también tenemos la justicia, que es una característica del justo y de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Eres justo con tu esposa? ¿En qué sentido? Bueno, tu esposa todos los días lava pañales, les da de comer. ¿Eres justo dándole un día de descanso a tu esposa? Y le digas el domingo: mi amor, hoy vamos a ir a la iglesia y mira, ahí venden unas enchiladas ricas en la iglesia, no hagas desayuno, no laves ni nada, y nos vamos a ir pues a los tacos de enfrente, y nos vamos después a ir a caminar a Chapultepec, nos vamos a ir en taxi o lo que sea, pero no quiero que hagas nada ahora, mi amor, quiero que descanses de los niños, y quiero amarte hoy, quiero darte flores, y quiero cantarte el corrido de que ya llegué. ¿Eres justo con tus hijos? Cuando tienen buenas calificaciones, les cumples las promesas. ¿Eres justo con tus empleados? ¿Les pagas horas extras que demanda la ley a tus empleados? ¿Les pagas vacaciones? ¿Les pagas aguinaldo? ¿Eres justo en tu vida? Cuando no hay justicia, es la parte que nos cubre la espalda de la armadura de Dios. Y cuando comenzamos a ser injustos con la gente por la cual Dios dio su vida en la cruz, comenzamos a abrirle un agujero en la espalda para que el enemigo también se nos venga por ahí. Por eso dice en el Isaías 26: abran las puertas y entrará la gente justa y guardadora de verdades. En segundo lugar, dice el versículo 3 y el versículo 4: tú guardarás en completa paz, absoluta y total. ¿A quiénes? A aquellos cuyo pensamiento, cuyos propósitos, cuyos planes que se forman en la mente, en ti perseveran. ¿Por qué los vas a guardar en completa paz? Simplemente porque confían en ti. La palabra paz es la palabra más linda del hebreo. ¿Sabían ustedes? Es la palabra shalom. Cuando los judíos se saludan, siempre dicen shalom shalem. En otras palabras, que tengas abundante paz, o que la paz sea contigo. Y la palabra shalom, vean lo que significa: paz, descanso, sin preocupación, tranquilidad, bienestar, seguridad, confianza, reposo y prosperidad. Y no necesariamente tiene que ser económica. Así que toda esta gama de palabras representa la palabra shalom. Vamos por orden. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia dice en Romanos 5 que éramos enemigos de Dios. Yo enemigo si yo iba a misa, hermano, yo iba a la iglesia. Eras enemigo de Dios porque aunque tenías una religión, no hacías lo que Dios te mandaba. Así que de nada te sirve decir soy cristiano, cuando no haces lo que Dios te manda. Entonces éramos enemigos de Dios. Y Dios no nos podía tener como amigos tampoco, aunque Él nos amaba, ¿verdad? Porque Él ama, ¿verdad?, al mundo, que dio a su Hijo en la cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, Él entra a tu vida y dice en Romanos 5:1: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros pudiéramos aceptar y estar en paz con Dios, y ya no eres, Señor, quiero ser tu amigo y darte la mano, antes su justicia tenía que ser cumplida. Y como tú eres injusto y como yo soy injusto, alguien vino y nos regaló, nos imputó su justicia, que es Jesucristo. Entonces esa justicia no es mía. Es como un día les conté, ¿verdad? Es como este saco que traigo aquí cubriéndome, pero este saco solamente me cubre, pero no es mío, ¿verdad? No forma parte de mi cuerpo, sino que solamente me cubre. Entonces Cristo, al recibir a Cristo, Dios me cubre, nos envuelve en una justicia que no es de nosotros, que es de su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo tenía que guardar la ley, para que al llegar al Calvario Dios lo aceptara como el sacrificio perfecto, porque no podían tener defecto los sacrificios, y decir: has cumplido mi ley, eres el único justo desde los tiempos de Adán y Eva.
Fuera de Cristo, dice Romanos 3:10, no hay justo ni Santa Teresita. Ni el Papa, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nadie absolutamente, ni San Crisóstomo, ni San Anselmo, ni San Cirindano, no hay nadie que haya sido justo más que Jesucristo. Todos hemos fallado, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, y esa justicia Dios me la da. Al darme la justicia y al vestirme Dios con Jesucristo en la justicia de Él, entonces yo me hago amigo de Dios. Tengo paz con Dios, para con Dios, por lo que hizo Jesucristo. Muy bien, ya soy cristiano. Ahora, siendo cristiano, necesito la paz de Dios. Recibimos la paz con Dios, ahora necesitamos la paz de Dios. Ahora todos los días necesito que esa paz que Jesucristo nos prometió en Juan 14, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, sino de una forma sobrenatural. Quiero que se quede con ustedes para que vuestro gozo sea cumplido. Esa paz la necesitas para vivir. Es un infierno vivir sin paz. Necesito paz para hacer negocios. Necesito paz para resolver los problemas familiares. Necesito paz para educar a los muchachos. Necesito paz para ser pastor, para poder tener mi fábrica, mi puesto de tacos, en mi taller. En todas las circunstancias necesitamos paz. ¿Qué es lo contrario de paz? Agitación, estrés, acelerado, ira, enojo, y bajo estas características no tomes decisiones, porque te vas a lamentar. Ahora, para tener esa paz, yo necesito forzosamente ser justo y tener la verdad de Dios y vivir en la palabra, porque lo dice aquí: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿A quién guardará Dios? ¿A quién cuidará Dios? ¿A quién mantendrá Dios en medio de la turbulencia que vivimos? Tranquilo, seguro, con esperanza, sin estrés, sin ansiedad, sin recurrir a Prozac, ni Valium, ni Ecuanil, ni alcohol, ni drogas, porque tienes algo mucho más grande dentro de ti que te dé esa paz: aquellos que piensan continuamente en Él. ¿Qué porcentaje del día piensas en Dios? Haz un cálculo honesto en tu vida. Ayer sábado, ¿cuántas horas de las 18 horas que tenemos diarias, porque 8 horas las pasamos dormidos, de todo ese tiempo, cuántas horas? Calcúlale si tienes por lo menos mínimo 2 horas diarias en las que dedicas 2 horas diarias a pensar en Dios, en la Biblia, en memorizar, en orar. 2 horas que hayas apartado totalmente para estar en la palabra y en oración con Dios. 2 horas diarias es lo mínimo que un cristiano puede tener. Entonces, ¿por qué llegas? Hermano, ore por mí, póngame la mano, tómeme al suelo, sáneme. O sea, estamos tratando ahora de sustituir nuestra comunión con la palabra, de donde proviene todo. En tu palabra somos santificados, fortalecidos. Toda escritura es útil para redarguirnos, corregirnos. Es suficiente la Biblia, pero queremos sustituir la Biblia por emociones, por sentimientos. Ay, que caigo ahorita. Mira, hermano, cayó ahorita del cielo, y cayó diamantes del cielo, y me tumbaron, y vi esta sanidad, etcétera, etcétera. Y ya están de emociones, en emociones, en emociones, en emociones, y raquíticos el alimento espiritual en sus vidas. Y esas cosas que tú ves y que experimentas y que oro y por allá, no van a sostener tu vida espiritual. Lo único que te va a sostener es la palabra de Dios, la cual, aunque los cielos y la tierra pasen, la palabra permanecerá. Entonces, esos cristianos que están ahora en esas cosas y van de congreso en congreso, y estoy esperando que venga el hermano que dijeron que tenía la unción para que me toque y me transmita así como rayos, y yo tenga esa unción y sea igual que él. Y cuando ponga las manos en los enfermos, como él me transmitió eso, entonces le pongo las manos en los enfermos y los enfermos van a ser sanados. Y la Biblia dice en 1 Corintios 12 que los dones los reparte Dios, no los hermanitos. Y los reparte como a él le da la gana. 1 Corintios capítulo 12, él reparte a cada quien como él quiere los dones.
Pero cuando ignoramos la palabra, comenzamos a sustituirla por cosas que van tarde o temprano a traerte problemas en tu vida. En Isaías 32, versículo 17, lo dice claramente otra vez la Biblia. Isaías 32, 17. El efecto de la justicia será paz. ¿Por qué no hay paz en el mundo? Aquí está la respuesta en la Biblia. Ahí están los sociólogos y los antropólogos y los economistas. Y cómo la paz no es que es la delincuencia, es el crimen organizado, es la bolsa de valores, es el dólar, es la inestabilidad. Y el mundo está buscando por todos lados, en las ramas, es esa rama, no es esa rama. La solución y el problema está en la raíz del árbol, por lo cual el fruto está naciendo podrido. ¿Por qué no hay paz en el mundo? Simplemente la Biblia les contesta a todos los economistas, sociólogos, antropólogos, porque no hay justicia. Los jueces se venden, los magistrados se venden, los políticos se venden, los papas se venden, los religiosos se venden. Ahora todo es intereses monetarios, dinero. Si me conviene, y si tienes dinero eres mi amigo. Si tienes una iglesia grande me interesa ser tu amigo porque me invitas a predicar y me va a dar una buena ofrenda. Y comenzamos a ser inundados por los intereses y comenzamos a volvernos injustos. Y este es el resultado por lo cual el mundo se encuentra hirviendo como una olla express a punto de reventar, porque no hay justicia en las naciones, en las escuelas, en los juzgados, en las familias. Los esposos no son justos con su esposa, muchas mujeres no son justas con sus hijos, y este es el resultado de que no haya paz en el mundo. Porque el efecto de la justicia, la consecuencia después de que haya justicia, es la paz. Ahora, ¿por qué no hay paz en el Medio Oriente? Entre los judíos y entre los árabes. ¿Por qué? Porque no hay justicia. Hasta que reciban al Mesías, va a haber paz en el Medio Oriente. Y es inútil que manden al secretario de Estado y a James Baker y que vaya Colin Powell y Condoleezza Rice, la secretaria de Estado de Estados Unidos, a mediar el pacto de Oslo y en Inglaterra, y Tony Blair, y tratar con los políticos de arreglar la solución que no se encuentra en ellos, tampoco en el Medio Oriente, se encuentra en el problema humano en su corazón. ¿Por qué no había paz en tu vida? ¿Por qué dice la Biblia que era una guerra en nuestra vida? Porque no habíamos hecho la paz con Dios. Hasta que el ser humano hace la paz con Dios, el ser humano tiene paz con Dios. Al tener paz con Dios, tengo paz con mí mismo. Al tener paz con mí mismo y al saber que ya estoy en paz, que mis pecados han sido perdonados, que he sido aceptado y que tengo un futuro propósito y significado para vivir con justicia, con dirección, con la brújula de Dios, con la verdad, esa paz entonces la tengo que transmitir a los demás. Porque imagínate nada más transmitir amargura, odio, que es lo que el mundo está envenenándose por todos lados. Entonces todo el mundo está recibiendo el odio, los crímenes, las venganzas, las groserías, y el mundo se está infectando como una manzana podrida, y nosotros fuimos enviados a ser la sal del mundo, a tratar de evitar que esta corrupción se propague como se está propagando. El efecto de la justicia es la paz. Regresamos a Isaías 26 y dice la Biblia a continuación que no solamente Dios nos ofrece una fortaleza para guardarnos, su paz, etcétera, etcétera, sino que también Dios está enojado con los soberbios. Dice el versículo 5 y 6: derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, que va a ser la gran Babilonia de Apocalipsis 18. La humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Todas las ciudades y todas las naciones que se han exaltado a expensas de otros y explotando al pueblo enfrentarán el futuro juicio de Dios. Todos aquellos gobernantes que están tratando ahorita de, ahorita me acabo de enterar, ¿verdad?, que un presidente sudamericano expropió 2 millones de hectáreas de su nación a la gente. 2 millones de hectáreas, para que tengan ustedes una idea, es el tamaño de la República de El Salvador. Simplemente porque le dio la gana.
y ya expropió la televisión y el radio y por todos lados y tratando de controlar todo y nadie me va a decir nada y los que están en contra de mí fuera de nuestra nación, y así es como el mundo está comenzando a ser gobernado otra vez, como lo hizo Hitler, como lo hizo Stalin, como lo hizo Lenin, como lo hicieron los Césares romanos, como lo han hecho todos los grandes hombres dictadores del futuro que han creído que el pueblo son sus siervos, cuando los autoridades han sido puestas por Dios para servir al pueblo. Y es lo mismo, ¿verdad? También en las iglesias. Yo siempre que tengo congresos de pastores les digo a mis hermanos pastores, nosotros tenemos autoridad, cuidémonos del autoritarismo, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que tengas autoridad y otra cosa es que tu autoridad la perviertas y te conviertas en autoritario. Padres de familia debemos de ser autoridad con nuestros hijos, pero cuando te vuelves autoritario es cuando no dejas hablar a nadie y cállese y tiene que ser así porque yo digo, y no escuchas consejo, no eres paciente, no eres sobrio, no eres indulgente en escuchar, no tienes el desarrollo del arte de escuchar a la gente, etcétera, etcétera, no tienes compasión, te vuelves autoritario y te vuelves un dictador, porque el autoritario y el dictador son primos hermanos. Forman parte de los mismos coyotes de la misma loma, como dicen en mi tierra. Dios odia a los soberbios porque la soberbia es actuar independientemente de Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos que el soberbio es aquel que anda así, ¿no? Y que mira a todos los demás? Bueno, ese es presumido, vanidoso, baboso. El soberbio, no necesitas tener esa actitud así para demostrar que eres soberbio. Si tú te levantas una mañana y no oras y no buscas a Dios en la Biblia, ¿qué estás manifestando sin hablar y sin palabras? Que no necesitas a Dios para hacer el desayuno a tus hijos, ni para mandarlos a la escuela, ni para salir al trabajo, que te basta sacarte tu estampita y ya con eso, ¿verdad? Ese es tu devocional, y en el carro, Señor, te pido que me guardes, etcétera, etcétera, y crees que ese es tu tiempo con Dios. Esa es la soberbia. El creer que somos independientes de Dios, que tenemos la sabiduría, la fortaleza, la paz que necesitamos para poder enfrentar la vida. Y esa paz, esa fortaleza, esa seguridad nos las da nuestra comunión con este libro. Nuestra comunión con Dios. Al tener yo comunión con la Biblia, estoy teniendo comunión con Dios. ¿Por qué? Porque esto es sorprendente. Cuando estoy teniendo comunión con la Biblia, estoy teniendo comunión no con un libro, sino con algo que está vivo. ¿Vivo? ¿Dónde están las patitas? La palabra de Dios es viva. Efesios 4:12, viva. Mis palabras son vida. Juan capítulo 6, y son espíritu. Entonces cuando tengo comunión con Dios, estoy teniendo con algo que está vivificando mi vida interior. La palabra entra y me da paz, me reanima, me fortalece, me santifica, me aparta para Dios, me da esperanza, me da seguridad, porque es el alimento que mi espíritu necesita para transmitirlo a mi mente. Mi mente, al recibir de mi espíritu, comienza mi mente a tener paz, a ser ordenada, y mi cuerpo comienza a convertirse en el siervo de mi mente, de mis pensamientos y de mi espíritu. Entonces, si tú no tienes esta comunión con esta palabra y no has descubierto el poder vivo que tiene la Biblia, buscas sustitutos. Y buscas otra cosa que te dé eso que estás buscando, que Dios ya nos dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. De día y de noche, Josué, medita en mi libro de la ley. Tu palabra es verdad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Todo es la Biblia, la Biblia, la Biblia. Y esta Biblia, que es tan poderosa, se está alejando de las iglesias, de los predicadores, de las convenciones, de los congresos, y ahora hay más psiquiatría, psicología, tumbar, sanidades, cosas que no tienen que ver absolutamente nada con el poder de Dios. Y esto es lo que Dios odia: el orgullo de la gente de creer que podemos tener algo más que le dé el lugar a su palabra. Vemos en el versículo 9, 8 y 9, el 9 en adelante: con mi alma
Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Quién creen ustedes que está hablando en el versículo 9? Jesús. ¿Qué hizo cuando estaba en la cruz? En tus manos encomiendo mi espíritu. Es importantísimo teológicamente analizar este versículo, porque dice que mientras nos dure el espíritu, es para que en la madrugada podamos nosotros buscar a Dios. Como dice el Salmo 5:3, de mañana me levantaré y te buscaré, Señor. Cristo, Marcos 1:35, se levantaba de mañana, se iba a un lugar desierto antes de que amaneciera a tener comunión con Dios. Esto significa que la madrugada es el tiempo más importante para tener comunión con Dios. En segundo lugar, nos habla de que el espíritu que tenemos dentro de nosotros es temporal. No mi espíritu, el Espíritu Santo. Veamos esta verdad en Efesios capítulo 1. El Espíritu Santo entró a nuestra vida para darnos y hacernos copartícipes de la naturaleza divina de Dios, para guiarnos a la verdad, para mostrarnos el camino. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestra resurrección. Dice Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes son los que tienen el sello de Dios? Los que oyeron y creyeron las buenas noticias de que Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados. Dios te sella al enviar su Espíritu a tu vida, y este sello simboliza propiedad. Cuando yo era ranchero, me acuerdo, estábamos jóvenes en un rancho y íbamos a capar a los toros y a herrar a las yeguas y a los caballos, al ganado de la ranchería, allá donde yo estaba trabajando. Les poníamos un fierro así caliente, y decía el fierro Armando Alducin. Y en ese momento la vaca se iba, o se iba el caballo, y los rancheros de alrededor, si se me perdía el caballo o la vaca, al ver el sello sabían que no era de ellos, que era una pieza de ganado que nos correspondía a nuestra ganadería. Entonces este sello es lo mismo cuando nos hace Dios, ¿y quiénes creen que saben que somos propiedad de Dios? ¿Tu abuelita? ¿Tu suegra? ¿Tu cuñado? No, dice la Biblia que el mundo no nos conoce. Los únicos que saben que somos propiedad de Dios son los demonios, Satanás y los ángeles caídos y las potestades de maldad. Ellos saben perfectamente bien quiénes son los sellados. Cuando Pablo llegó a una ciudad en el libro de los Hechos, sacó a unos demonios, y llegaron otros hijos del sacerdote Seba y sacaron a los demonios, y les dijeron a los demonios: ¿ustedes quiénes son? Los despeinaron, les quitaron la corbata, les quitaron los zapatos, los escupieron, los arrastraron. Los demonios los hicieron como quisieron, y le dijeron los endemoniados a estos tontos que creían que podían tener el poder de Dios: a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Esto nos abre, ¿verdad?, el entendimiento del mundo espiritual, para darnos cuenta que los demonios saben con quién se meten. Los demonios saben quién está sellado y quién está ungido con el Espíritu de Dios, y no pueden ellos acercarse a nosotros hasta que nos quitamos la verdad y la justicia de nuestra espalda. Dice la Biblia también aquí en Efesios que el Espíritu Santo es las arras, versículo 14. Esta palabra arrabón en el griego, arrabón significa garantía. Cuando yo me casé, aquí tengo en el lado izquierdo de mi dedo un anillo, que es el anillo de bodas. Aquí traigo la fecha de nuestra boda y el nombre de mi amada esposa. Entonces el juez por lo civil, ¿verdad?, ya nos casó, etcétera, etcétera, y ya me pone ella el anillo, y el anillo significa que es la garantía. Este anillo es una garantía de que ya no soy soltero.
que ya no puedo andar de rojo verde, ni echándole los perros a otra muchacha, ni otra mujer, etcétera, etcétera, porque me haría tonto, ¿verdad? Comenzaría a vivir una mentira. Y ya Dios me decía, pues ok, si quieres, sigue creyéndote Rambo y síguete creyendo John Travolta, ¿verdad? Pero sabes una cosa, que estás abriendo tu armadura y no soy responsable de que vas a perder la paz, vas a perder problemas, vas a tener problemas en tu trabajo, te va a comenzar a ir como en feria, porque estoy demandando de tu vida que le seas fiel a tu esposa hasta que la muerte los separe. Entonces, este anillo es la garantía de que debo de serle fiel a mi esposa, ella debe serle fiel a mí. Dios pone su espíritu para garantizarnos que somos su propiedad, que ni la muerte, ni los ángeles, ni lo porvenir, ni lo invisible, ni ninguna otra cosa creada nos podrá nunca separar de su amor eterno que es en Cristo Jesús. Y dice que esta garantía es nuestra garantía de nuestra herencia. Se nos está garantizando también que vamos a recibir una herencia aquí y después en la otra vida. Y vean ustedes esta palabra: hasta la redención de la posesión adquirida. Esta redención, la palabra polutros en el griego significa rescate, es el cuerpo. Ahorita hemos sido salvados espiritualmente, somos nuevas criaturas de la paga del pecado. Estamos siendo salvados, esto es la justificación, del poder del pecado. La glorificación, seremos salvados en el futuro de la presencia del pecado hasta que resucitemos. Entonces la salvación ocupa los tres tiempos. Fuimos salvados ya de la paga del pecado. Ya no hay juicio contra nosotros, ya no hay condenación contra nosotros. Esto se llama la justificación. La santificación, que es el segundo paso, estamos siendo salvados del poder del pecado. El cristiano no es una persona que no peca, sino que peca cada vez menos. Y menos, y menos, y menos, y más nos duele pecar. Y hasta que resucitemos, seremos perfectos como Él lo es. Hasta que resucitemos, esta posesión adquirida es el cuerpo. Nuestro cuerpo trae al Espíritu Santo porque es el templo y es la garantía. Hasta que sea redimido, rescatado el cuerpo y glorificado, hasta entonces el Espíritu Santo se va a salir y se va con Dios, porque ya no lo vamos a necesitar. Seremos como Jesús. Gloria a su nombre. Regresamos y terminamos en Isaías. Ojalá que estén aprendiendo algo. Y dice en el versículo 9, la última parte: luego que hay juicios tuyos en la tierra, luego que viene Katrina y Ike y las Torres Gemelas y el temblor del 85 y la bolsa de valores cae y el dólar y el petróleo y la contaminación de los aires y de los mares y las amenazas, entonces los moradores del mundo comienzan a portarse disque bien. Y vino el 11 de septiembre y todos los americanos en todos los estados de la Unión Americana atiborraron las iglesias. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y en marzo estaban al 50%. Abril y mayo al 40% y en junio quedaron otra vez con la congregación original. Les duró 3 o 4 meses el susto. Y así pasa con el corazón del ser humano, que desgraciadamente cuando viene un juicio, sí, Diosito Santo, sí, choqué, estoy en la cárcel, ahora sí me acuerdo de ti. Pero cuando nosotros realmente buscamos a Dios, es cuando nosotros aprendemos la justicia. Dice el versículo 10: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. O sea, decimos vulgarmente, los que ya son mala leche, los que ya son gachos de corazón, aunque Dios se porte buenos con ellos y tú seas bueno con ellos y tengas misericordia con ellos, no van a aprender absolutamente, ni van a reconocer que fueron salvados de esto y fueron salvados de aquello,
Y Dios los bendijo por esto, y no se dieron cuenta la esposa que Dios les dio, ni los hijos que dio, porque ya son gachos de corazón, ya son mala leche, ya tienen un corazón torcido y cauterizada la conciencia, y no importa lo que vean, ya no van a reconocer a Dios. Aunque se les muestre misericordia, dice la Biblia, no aprenderán la justicia. Y esta es ya la cuenta regresiva de personas que ya en vida están condenadas. Esta es la condenación, dice Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, y ahorita, ¿quién puede dudar? Yo hace 4 días fui entrevistado con mi esposa Marta en la cadena de televisión Enlace y en Dallas. Nos habló el director de la cadena de televisión y nos dijo: quiero entrevistarlos a ustedes dos. Y yo le comencé a comentar, ¿verdad?, que los juicios están cayendo ya en el mundo de una forma intempestiva. ¿Quién puede dudar ahorita los problemas del Medio Oriente? Irán, Siria, juntándose para borrar del mapa a Israel. El problema económico en Europa, el problema económico en Estados Unidos, que está a punto ya de sucumbir económicamente, la alta corrupción y criminalidad y violencia en México, 7 gobiernos otra vez comunistas en Latinoamérica. ¿Quién puede, los fenómenos climatológicos, los huracanes, las cosas, los temblores, todo lo que está pasando en el mundo, quién podría ser tan tonto de seguir, aleluya, aleluya, no pasa nada? ¿Quién podría ser tan tonto de evadir la responsabilidad que tenemos de continuar predicando la palabra de Dios? ¿Cómo podíamos ser tan tontos y tan ciegos y tan sordos de no darnos cuenta que Dios está comenzando ya con la antesala de la tribulación? Estamos entrando ya a la tribulación, o a la antesala de la tribulación, y de repente se van a venir los fenómenos y los climas y los huracanes ya grado 4, grado 5, van a comenzar a devastar, se van a venir los maremotos, los tsunamis, y el mundo, ¿verdad?, que siga evadiendo, como dice aquí, se mostrará piedad ahorita, y ahorita Dios está deteniendo los juicios, pero no quieren hacer caso, quieren seguir viviendo para ellos mismos. Y nadie vive para sí mismo, sino para aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Se repite la historia. Verán el fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Tú nos darás paz, porque hiciste en nosotros todas nuestras obras. La única seguridad que tenemos nosotros, verdaderamente, de que nuestras obras son de Dios, es con su paz en nuestro corazón. ¿Tienes tú en este momento una vida tranquila? ¿Te acuestas con una conciencia tranquila de que no hay nada en tu vida que ha ofendido a Dios? ¿Estás totalmente satisfecho con tu matrimonio, con tu fidelidad a tu matrimonio, a tus hijos? Puedes decir en esta noche: Señor, si tú me llevas hoy a las 5 de la tarde y te entrego cuentas a las 7 de la noche en el cielo, te puedo decir: Padre, hice con mis hijos lo que pude, fui responsable con ellos, a mi esposa la amé, fui justo con mis empleados. ¿Qué cuentas? En cualquier momento que tú mueras y que yo muera, estamos delante de la presencia de Dios para siempre. Y ya no hay necesidad. ¿Me das permiso de regresar a confesarme? Ya se acabó eso. Ya en la eternidad después de muerte está establecido el juicio. Y solamente no hay purgatorio, no hay transmigración de almas. Es después de la muerte, te vas al cielo con el Señor y regresamos a la tierra a reinar con Él, o te vas al centro de la tierra, al infierno, por los siglos de los siglos de los siglos. Llores más que el chicle, te burles, eso no me interesa. La verdad son palabras fieles y verdaderas. Y algún día, como dice aquí, te avergonzarás y dirás: ¿por qué no fui tan listo y tan inteligente de haber escuchado las palabras que Dios hablaba a mi corazón? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra.